アンリエッタ。ウェールズ様。アルビオン王家に伝わる風のルビーとトリステイン王家に伝わる水のルビー。水と風は虹を作る。王家の間にかかる虹を。許されない恋をしている私たちの間にもいつか美しい虹の橋がかかりますように。La invasión de Albion hacia Tristane terminó con una rotunda victoria por parte del país atacado. Para los habitantes, aquel hecho no podía ser descrito de otra forma que un milagro. Henrietta, quien lideraba las fuerzas de Tristane, combatió a los insensatos y dejó en alto el nombre de su patria al vencer al enemigo, aún con una cantidad inferior de hombres, aún cuando Albion contaba con un temible buque de guerra como lo fue el Lexington. Aún con toda la suerte en contra, la princesa siguió adelante y protegió a su hogar. Al menos esa fue la historia que se contó entre los nobles y plebeyos que desconocían la verdad. La verdad es que fue Luis quien ejecutó un hechizo del vacío y puso la balanza a favor de Tristane. Este triunfo provocó que la popularidad de Henrietta subiera como la espuma y se ganase el apodo de la Santa. Coros como "Larga vida la princesa Henrietta" y "Larga vida Tristane" podían ser escuchados. De esta forma, muchos eventos planificados cambiaron de imprevisto. Primero, el matrimonio de Henrietta con Albrecht III de Germania fue cancelado. Esto debido a que Germania no podía tomarse a la ligera un país como Tristane, país que derrotó a las fuerzas invasoras de Albion. Ya no existía confianza en una alianza. Además, Tristane era un país mucho más poderoso que Germania, y tampoco les interesaba tener a alguien que le huiría al enemigo. Segundo, y el más importante, es que a través de una propuesta por el cardenal Mazarino, Henrietta se había ganado el derecho a asumir el trono y convertirse en la reina de Tristane. Muchos nobles encontraron prudente esta decisión, pues los méritos que la princesa acumuló eran demasiados como para dejarla sin una recompensa que esté a la altura. En Tristane residían muchos soldados de Albion que se quedaron en el país. Esto es porque la luz que Luis utilizó para destruir la flota solo acabó con las estructuras como barcos, entre otros. Ningún soldado perdió la vida. Mientras tanto, las represalias para los soldados de Albion que se quedaron varados en Tristane no fue el destino de una horca o una permanente estadía en la prisión. Al contrario, se les trató con el respeto que la sociedad aristocrática demandaba, pues enemigos o no, seguían siendo nobles. Se les dio comida y descanso con la única condición de que debían sumarse las tropas de Tristane. Cabe decir que ningún soldado declinó la oferta. El ambiente era jovial y cargado de esperanza. Una victoria y una reina joven que dio la cara por su país llenaba de expectativas a nobles y plebeyos por igual. Sin embargo, Henrietta no deseaba ser reina. Le aborrecía la idea y más de una vez intentó negarse, pero ante las insistencias del cardenal Mazarino, Henrietta finalmente aceptó. En la Academia de Magia todo volvió a la normalidad, pues la institución no detenía sus actividades salvo en contadas y extremas situaciones. Saito y Luis regresaron con sentimientos más que fortalecidos, así como nuevas conductas adquiridas. Luis en especial, pues ella desarrolló una actitud bastante hostil y nada tolerante hacia el hecho de que Saito se acerque a otras mujeres. Es por ello que en cuanto distinguió a su familiar siendo envuelto en una bufanda que Siesta le regaló al poco tiempo que regresó, se llenó de furia y castigó a Saito. Pero no solo ella cambió, Siesta también lo había hecho. Ella se había vuelto completamente asertiva en cuanto a sus sentimientos por el japonés, y no perdía la oportunidad para intentar besarlo o dejar pistas brutalmente obvias sobre lo mucho que le interesaba. ¿Y cómo no amaron más a Saito? No solo salvó a su familia y a su pueblo, sino que también restauró el honor de su difunto abuelo al demostrarle a todos que el Zero Fighter sí podía volar. Pero a Luis nada de esto tomaba importancia, y cada acercamiento de la plebeya a su familiar le llenaba de rabia hasta el punto de que cuando se enteró de que su familiar compartió un baño con la sirvienta, le dio una tunda a Saito, y para aderezar aún más su castigo, le colocó un dispositivo mágico de restricción que se asemejaba a una correa para perros. Esta misma dispararía una carga eléctrica en el cuerpo del familiar cada vez que Luis diese la orden. Entre una dolencia punzante y una lluvia de reprimendas de la noble, Saito descubrió que ahora Luis era capaz de ejecutar hechizos muy simples como cerrar las puertas con magia. Esto se traducía en que no podría escapar de la habitación y estaba a merced de la furiosa maga. Y no solo los cambios ocurrieron en Tristane. En Albion, el vizconde Guardas despertó de su letargo. Tan confundido como herido se hallaba en una cama en algún lugar. Fouquet apareció en su habitación con un plato de sopa caliente y se dispuso a darle de comer a Guardes. Este rechazó su ayuda al principio y se apresuró a preguntar qué había sucedido. Fouquet le puso al tanto de los eventos ocurridos. La invasión fracasó y ahora se encontraban en un templo ubicado a los alrededores de Londinium, la capital de Albion. Aquel lugar era uno al que Fouquet sirvió en el pasado. Ella le explicó que ella también formó parte de las fuerzas invasoras que atacaron Tristane.
Guardas desconocía de aquello y Fuket, disgustada, le recordó que sí se lo había dicho, pues colaboró en dar información geográfica del terreno. Luego de ello, Guardas le pidió a Fuket que la alimentara. La ladrona se encargó de echarle en cara a Guardas todo lo que hizo por él. Recuperó su moribundo cuerpo y curó provisionalmente sus heridas. Usó sus contactos en el bajo mundo para conseguirse un barco que volara a Albion, donde el vizconde sería constantemente tratado por 3 días seguidos con hechizos sanadores por magos de agua experimentados. Su encuentro se vio interrumpido por la presencia de Cromwell, quien venía acompañado por Sheffield. Guardas se disculpó por su fracaso, pero Cromwell, al contrario de castigarlo, le animó. No se encontraba preocupado por la derrota de su ejército, y más bien tomaba aquella luz que aniquiló a sus tropas como una señal de un nuevo descubrimiento. Con esto dicho y la información de que Trystane podía usar una magia desconocida, decidió mover su siguiente pieza del tablero. Cromwell enviaría a Wallace a Trystane junto con otros soldados también revividos, a ofrecerle una felicitación a Henrietta. En otras palabras, iría en captura de la reina. Fuket los despreció profundamente, pero ya nada podía hacerse. Una vez que sus superiores abandonaron la habitación, Guardas resopló en su propia frustración al darse cuenta que todos se estaban moviendo menos él, y todo por culpa de aquella herida. A Fuket le divertía ver un Guardas frustrado y más vulnerable. Le puso el dedo en la llaga al llamarle hombre débil, pero tan pronto acabó su frase, se acercó a él y le dio un beso en sus labios. De alguna forma, la famosa ladrona de tesoros de Trystane desarrolló una profunda simpatía por el vizconde. Asumida la corona, Henrietta hizo llamar a Saito y Luis para discutir el informe que ella misma reunió sobre los detalles de la victoria en Tarbes. Henrietta sabía muy bien de que Luis era quien merecía todo el crédito, y que como correspondía, debió otorgarle a Luis una porción de terreno considerable del país como propiedad suya. No obstante, Henrietta solo mencionó esto para sentenciar que no podría hacerlo. La razón era el enorme poder de Luis. Si el enemigo supiese que ella es la responsable de la ventaja de Trystane, no pensarían 2 veces antes de atacarla. Lo más seguro para ella y los intereses del país es que Luis pase desapercibida. Henrietta también hizo un repaso de la historia, y le explicó a Luis que en un principio el fundador le otorgó 3 anillos a los 3 niños de las 3 familias reales, para que los resguardasen como un tesoro. Trystane obtuvo el rubí de agua y el libro de oraciones del fundador, objetos que ahora Luis poseía, enfatizando que por generaciones la familia real heredó estos tesoros, y que Luis también pertenecía a la familia real, pues el ancestro del duque de la Valliere fue el hijo ilegítimo del rey, y Luis, como hija del duque, también tenía sangre real. Henrietta resolvió recompensar a la pareja dándole a Luis un rol como dama de su corte, y un documento firmado por ella que era un permiso oficial para que Luis tuviese el derecho de actuar en su nombre. De esta manera, ella tendría más poder que cualquier noble en el país. A Saito le otorgó el título de Lord y varias monedas de oro, que aunque Saito intentó rechazar por considerarlo excesivo, terminó aceptando. Después de esta audiencia con la reina, la pareja caminaba por las calles fuera del palacio, donde se celebraba aún la victoria de Trystane. Los dos empezaron a discutir como siempre, pues Luis le ofreció su vacío a Henrietta, y aquello le involucraría en temas políticos y demás cosas que retrasarían la búsqueda de Saito por un camino de vuelta a casa. Aún así, resolvieron el dilema cuando Saito le compró un anillo a Luis con el dinero que le dio Henrietta. La noble estaba muy conmovida y entendió que quizás fue un poco ruda con Saito, pero no tuvo oportunidad para demostrarle su gratitud al japonés, pues él estaba hipnotizado por un traje de marinerita de su mundo que, por alguna razón, estaba siendo vendido en un puesto como artículos de Albion. Por supuesto, sin dudarlo ni un segundo, Saito lo compró de inmediato. Él tenía deseos de que aquel uniforme escolar japonés sea utilizado por lo más japonés que había en ese mundo. Aparte de él y el Zero Fighter, lo más japonés que había era siesta. Saito tendría que aguantarse las ganas de esperar el día siguiente, pues aquella noche Luis no le dejó salir. Se vistió con la sudadera de Saito y se acostó en la cama con él. Tuvieron una conversación sobre el sistema de la magia y cómo funcionaba, pues Luis le confesó que desde que ejecutó aquel hechizo del vacío, ella ya no podía volver a conjurar su usual explosión sin desmayarse a medio conjuro. Luis le explicó a Saito el funcionamiento del sistema de la magia de manera muy breve. El número de elementos que usa un mago puede incrementar, y por consiguiente su clase cambiará. Un mago puntual es aquel quien usa un solo elemento. Un mago lineal es aquel quien usa 2 elementos. Un mago triangular es aquel que emplea hasta 3 elementos y sus hechizos son llamados hechizos triangulares. Cuando la clase del hechizo aumenta, el consumo se duplica. La energía que utilizan para ejecutar estos hechizos es llamada como fuerza de voluntad. En otras palabras, la magia que utilizó Luis en Tarbes fue tan poderosa que terminó agotando toda la fuerza de voluntad de Luis de golpe. Por ende, el hecho de que Luis sea incapaz de ejecutar hechizos de alto nivel se debe a su falta de fuerza de voluntad. Ella podría recuperar sus energías descansando y dejando pasar los días, pero esto podría llegar a tomar semanas, meses y hasta años. Incluso cabía la posibilidad de que Luis no pueda volver a usar más magia. Por ahora podrían tener algunos días libres para celebrar la breve paz en la academia, y Saito, al día siguiente, no perdió el tiempo para buscar a Siesta y regalarle la prenda, pidiéndole por supuesto que inmediatamente la use.
La belleza de Siesta no tenía nada que envidiarle a Luis, pues si la noble era la elegancia de la clase alta, Siesta era la belleza de lo natural y lo sencillo. Saito estaba embobado y su corazón estaba envuelto en nostalgia y ternura. Además, las longitudes de aquel uniforme eran cortas y para los parámetros de ese mundo era una prenda muy atrevida. Es por ello que tanto Guiche como otro de sus compañeros Malicorn fueron atraídos por la plebeya que posaba para Saito. Incluso como nobles, se olvidaron de las clases y presionaron a Saito para que les dé otras muestras del mismo uniforme, amenazándole con decirle a Luis lo que estaba haciendo. El japonés ese día les regaló 2 uniformes más que él tenía de repuesto. Guiche buscó a su expareja, Montmorency, a su habitación. La interrumpió mientras ella elaboraba una poción. Él le entregó el uniforme como medio para que ésta le perdonase sus infidelidades. Montmorency era muy orgullosa, pero también era fanática de recibir cumplidos y presentes, por lo que aceptó la prenda y vistió con ella, maravillando a un Guiche que intentó besarla, siendo detenido por la misma. Montmorency utilizó el uniforme de marinerita para ir a clases, y se convirtió en el centro de atención, ganándose la mirada de muchos chicos. Luis sospechó y se apresuró a interrogar a Saito. El familiar temió lo peor. Si Luis le dio severa paliza al enterarse de que tomó un baño con Siesta, no sabría lo que haría si descubriese que le compró aquella ropa para la sirvienta. Así que, excusándose de ir a alimentar a su paloma, fue rápidamente corriendo a buscar a Siesta para pedirle que se reúnan después, con el objetivo de que le dé el uniforme. Pero la mala elección de palabras de Saito hizo que la sirvienta pensara que se iban a reunir para sostener relaciones sexuales. Y Siesta, sorprendida y nerviosa, aceptó ir al encuentro. Luis ya sospechaba del comportamiento de Saito, por lo que salió en su búsqueda, revisando todos los lugares de la academia y hasta preguntándole a Colbert, quien tampoco la había visto. El profesor aprovechó para decirle a Luis que había instalado unas nuevas armas en el Zero Fighter, pero Luis no le hizo mucho caso. Por azares desafortunados, Luis vio a alguien entrar en la mencionada torre donde se reunirían Siesta y Saito más tarde, así que también fue al lugar. La noble escuchó gemidos al otro lado de una puerta, y temió lo peor. Cuando penetró en el sitio, se encontró a un... ¿Malicorn? El compañero de Guiche. Estaba usando el uniforme de marinerita mientras se excitaba con su propia imagen reflejada en un artículo mágico llamado el espejo del mentiroso. Este artículo convertía las cosas feas en bonitas, y al parecer, el estudiante se estaba retorciendo en su propia belleza. Luis, estupefacta, solo interrogó a su compañero de clase, quien frustrado, escupió que no tenía ninguna linda chica que use el uniforme para él, delatando a Saito en el proceso. Luis se encolerizó y pisoteó a Malicorn mientras este, revelando un lado masoquista, se extasiaba por la agresión. Saito se escondió en un barril colocado en una esquina de la torre que conducía a la misma en la que entró Luis. Siesta llegó al lugar como acordaron y la sirvienta se preparó para el supuesto acto sexual. El familiar no entendía por qué ella usaba el uniforme, y luego recordó que no fue muy específico con sus palabras, así que ahora debía explicarle lo que sucedía a Siesta. La sirvienta se cuestionaba si acaso iban a hacer aquello en el lugar, y Saito nadaba en su confusión. De inmediato, una Luis emergió de un barril cercano y Saito temió por su vida. Luis entonces sacó el libro de oraciones del fundador y estaba preparando un hechizo del vacío. Aun si no tuviese la fuerza de voluntad, hallaría, reuniría de algún lado, todo por su asesino deseo de borrar la existencia de Saito de la faz de la tierra. En las habitaciones de la academia, Montmorency tenía una velada con Guiche, quien la llenaba de cumplidos mediocres entre más endulzantes palabras. Sirvió 2 vasos con vino y se disponía a beberlos cuando Montmorency le dijo: «Mira, una princesa desnuda está volando en el cielo». Guiche se apresuró hacia la ventana y la Montmorency aprovechó esto para verter aquella poción que preparó con esmero en su vaso. Si bien tenía intenciones de que Guiche beba el vaso adulterado, nada saldría como esperaba, pues un Saito invadió la habitación refugiándose en la cama de Montmorency, seguido de una Luis endemoniada que terrorizó a los 2 estudiantes. Ambos se apartaron para que tome a Saito. Luis estaba agotada por todo lo que tuvo que correr para cazar a su familiar, así que para tomar algo de aire, se bebió el vaso de vino que era originalmente para Guiche. Saito ya se había muerto, pero ante todo pronóstico, la ira de Luis desapareció, y en su lugar lágrimas y suaves golpecitos en su pecho le dieron la clara impresión de que algo raro había sucedido. Luis actuaba muy diferente. Montmorency se tocó la frente pensando en todos los problemas que iban a llegar. Resulta que la pócima que preparó Montmorency era una poción de amor que consiguió crear gastándose todos sus ahorros. El objetivo era un ligero interés por conocer su efectividad, y también el deseo de que Guiche lo beba y solo tenga ojos para ella. Luis fue quien tomó la poción, y esta se activó en cuanto ella vio a Saito, así que por los siguientes días varias cosas cambiarían. Ella estaría siendo muy empalagosa con Saito, actuando de manera muy infantil y muy sumisa, seduciendo constantemente a Saito y haciendo todo tipo de cosas que Luis normalmente jamás haría. El japonés tuvo que ejercer un abismal control para no ceder a la tentación de aquella Luis hechizada, y fiel a sus principios, resistió con muchos remordimientos. Rápidamente, Saito fue a confrontar a Montmorency y le exigió que arregle lo que provocó. Con disgusto y un Guiche conmovido por saber que ella buscaba que se enamore de ella, aceptó. Saito le entregó el dinero para que compre los ingredientes para el antídoto que contrarreste los efectos de la poción, pero con los días supo que no sería suficiente, pues uno de los mismos ingredientes era la lágrima del espíritu de agua,
Al parecer, sus proveedores no tenían existencias y deberían viajar hasta el lago Ragdorian, que se localizaba en la frontera del país de Galia, hogar donde habita el espíritu, para solicitarle en persona esta sustancia. Así, los tres y una Louise, que se negaba a quedarse sola sin Saito, partieron hacia el lugar. Por otra parte, en el lago Ragdorian, que limitaba con la frontera hacia el país de Galia, Kiruke acompañaba a Tabasa en un carruaje que se dirigía hacia dicha nación. Ella descubrió que la silenciosa Tabasa no era nativa de Tristane, sino que era una estudiante extranjera. En el trayecto, Kiruke se percató de un grupo de hombres encapuchados, de los cuales reconoció a uno, pero no terminaba por acertar su identidad. Aún así, su mente estaba más interesada en conocer más de su amiga, quien pese a los años, apenas si sabía algo sobre ella. Cuando llegaron a la casa de Tabasa, grande fue la sorpresa de Kiruke al llegar a una vieja mansión, cuyo portón poseía un emblema de la familia real de Galia, aunque este en particular presentaba una grieta en su superficie. Esto era una señal de deshonor para aquella familia. Fueron recibidas por un sirviente que trató con sumo respeto a Tabasa y se encargó de guiarlas. Tabasa se retiró por unos momentos y el sirviente, llamado Peserín, se presentó como el mayordomo de la familia de Orleans, revelando que el nombre de Tabasa era un apodo, siendo el verdadero Charlotte Helen Orleans de Galia, hija del difunto duque y hermano del actual rey de Galia, el rey Joseph. Esto quería decir que Tabasa era miembro de la familia real, y no cualquier miembro, sino una princesa y candidata a heredera al trono. Peserín continuó su relato, confiando en que si Tabasa trajo a Kiruke a su hogar, debía ser muy cercana a ella. Le contó que hace 5 años el anterior rey de Galia falleció. Él dejó a 2 príncipes herederos, siendo el mayor Joseph y el menor Charles, el duque de Orleans y padre de Tabasa. La presencia de 2 herederos tensó el ambiente y rápidamente se formaron 2 bandos que apoyaban a su favorito. Todo esto condujo a una batalla por el poder que terminó con uno de los 2 príncipes muertos. Una flecha envenenada acabó con la vida de Charles de Orleans, y a su muerte, Joseph aprovechó para atender contra la esposa de su hermano y Tabasa, planeando envenenar a la niña en un banquete como trampa. Al final, fue la madre quien bebió el veneno en su lugar. Esto lo hizo con el fin de proteger a su hija y terminó cayendo en la locura, pues aquel veneno era uno que usaba magia para romper la mente de la víctima. Desde entonces, la duquesa de Orleans y madre de Tabasa cayó en la demencia y no es ni la sombra de lo que alguna vez fue, sosteniendo una muñeca todo el tiempo, creyendo en sus delirios que es su hija Tabasa, y viendo a todo quien que le visite como una amenaza. El rey Joseph y sus simpatizantes dejaron de intentar acabar con la vida de Tabasa. Aprovechándose de que tenían de rehén a su madre, enviaron a Tabasa un sinnúmero de misiones peligrosas esperando que la niña caiga muerta en una de ellas. Para afrontar esto, la maga selló sus emociones e incluso adoptó el nombre de Tabasa en honor a la muñeca que su madre le regaló. Misma muñeca que ahora significaba la única esperanza para su enferma progenitora. Kiruke entonces comprendió la forma de ser de Tabasa, porque ella siempre hablaba poco y parecía estar todo el tiempo fuera de sí. Tabasa regresó con ella después de haber visto a su madre, quien por supuesto la atacó al no diferenciarla. Persephone le entregó a Tabasa una nueva misión asignada por el rey, y ella la acató sin veros. Kiruke le hizo saber que la acompañaría sin importar qué. Después de varias horas a caballo, el grupo de Saito llegó al lago Ragdorian. Montmorency se percató que el agua del lago subió de nivel e inundó las cercanías, arruinando sembríos de los pobladores y dejando inhabilitadas algunas carreteras. Ella llamó al espíritu del agua y solicitó una lágrima, o lo que en realidad era, una parte del cuerpo del ente. El espíritu emergió y al no tener una forma exacta, adoptó la imagen de una Montmorency desnuda para responder. Sus palabras eran vagas, pero lo suficientemente entendibles para contestar un no a su pedido. Saito insistió y trató de negociar con el espíritu, asegurando que estaba dispuesto a hacer lo que sea. El espíritu entonces explicó que recientemente ha sufrido ataques de otros humanos y no tiene la suficiente fuerza para defenderse. Le indicó a Saito que si se deshacía de ellos, le entregaría su lágrima. Saito aceptó, y a pesar de las quejas de Montmorency, obligó al grupo a esperar en la noche por los rufianes. Cuando detectaron un par de siluetas en el sitio, saltaron al instante para desatar una pelea contra ellos. El encuentro fue bastante breve, pero muy violento. Los enemigos usaron hechizos combinados de fuego y viento que lograron poner en aprietos a Saito, e incluso casi ve apagada su vista cuando chispas penetraron en sus ojos. Luisa corrió a Saito con magia del vacío, la misma que logró que la riña se detenga, pues los 2 enemigos se revelaron como Kiruke y Tabasa. La presencia de ambas estudiantes allí se debía a la misión que le asignaron a Tabasa. Debían eliminar el espíritu de agua para evitar que éste siguiese elevando sus aguas e inundase las cosechas que pertenecían a terrenos gestionados por el rey. El grupo resolvió en hablar nuevamente con el espíritu de agua para hallar una solución. El espíritu de agua, cumpliendo el trato que hizo con Saito, le entregó una porción de su cuerpo para el antídoto para Louise, pues en teoría detuvieron a los rufianes. Aún así, debían hacer algo con el asunto de la elevación del agua, así que Saito le preguntó al espíritu por qué lo hacía. Resulta que un criminal robó el tesoro del espíritu de agua, el anillo de Anbari, un objeto mágico que permitía otorgarle la vida falsa a un muerto. El espíritu, buscando recuperarlo, aumentaba el nivel del agua para tratar de encontrarlo. El nombre del ladrón era Oliver Cromwell, el mismo Cromwell que lideraba Reconquista.
Saito se comprometió con el espíritu a que recuperaría el anillo a cambio de que deje de subir sus aguas. El espíritu de agua aceptó, pues el concepto de tiempo era diferente para aquellos entes eternos, así que esperaría paciente el día en que el japonés cumpla su promesa. Así el grupo pudo arreglar la situación, y se disponía a retirarse, pero Tabasa de repente intervino y habló con el espíritu. Intentó saber por qué le llaman el espíritu del juramento, pues era una creencia que cualquier juramento que se hiciese en aquel lago, con el espíritu como testigo, duraría para siempre. El espíritu respondió una suposición, dado que es una existencia eterna e inmutable, las promesas en las que sea testigo también lo serían, y es por ello que por siempre el espíritu llevaría sus esperanzas. Tabasa entonces se arrodilló e hizo un juramento en silencio. Esta pequeña aventura había llegado a su fin, y unos días después, en el Palacio Real de Tristane, una particular noche, la reina Henrietta ahogaba sus tristezas en alcohol. No solo se vio obligada a despedirse de la poca libertad de una vida común, sino que también perdió a la persona que amaba. La desgracia de su ser se hundía con el pasar de cada día, hasta que un invitado inesperado golpeó a su puerta. Aquel individuo era el príncipe Wallace de Albion, el mismo del que recibió noticias de su muerte. Henrietta creyó que debía estar alucinando por culpa de la bebida, pero el príncipe, con palabras acarameladas, convenció a Henrietta de que era el real y que quien murió solo era un imitador. Wallace presionó a una confundida Henrietta, quien apenas procesaba lo que ocurría, a que se vaya con él a Albion, alegando que debía proteger su patria, y solo podría hacerlo con ella a su lado. Henrietta se negó, pues no podía dejar a su país sin más, pero bastó un simple te amo de Wallace para que Henrietta ceda y sea dominada por un hechizo para inducirla al sueño. La noticia de que la reina fue secuestrada se esparció por todo el palacio, y las autoridades estaban de cabeza tratando de averiguar el paradero de ella. Para entonces, en la academia, Montmorency había preparado el antídoto y regresó a la normalidad a Louis. Por supuesto, esto significó una vergüenza tremenda a la joven al recordar todo lo que hizo en su estado hechizado. Saito no tuvo culpa de nada, pero igual le dio una paliza que dejó moribundo al muchacho. Aunque tan inestables como siempre, pronto esa pelea se volvió un agradable momento para ambos, quienes lograron tener una conversación sincera sobre lo ocurrido. Luis, una vez más, descubrió la honestidad de Saito en no querer poner un dedo sobre ella cuando Luis no estaba en sus sentidos, añadiendo que ella era importante para él. La atmósfera se estaba tiñendo de un rosa decorado con flores, pero Kiruka les interrumpió cuando escuchó de casualidad el nombre del príncipe Wallace en su conversación. Ella les estaba espiando junto a Tabasa, pues deseaba ver su reconciliación, y allí les explicó que cuando viajaba con Tabasa hacia su casa, observó un grupo de magos que solo uno de ellos logró reconocer. Ese era el príncipe Wallace, el mismo al que vio en Germania durante una visita al país. Saito y Luis no podían entenderlo, pues Wallace estaba muerto, pero cuando Kiruka señaló que parecían dirigirse a la capital de Tristane, ataron cabos. El anillo de Anbari, la capacidad de revivir muertos, Reconquista, Cromwell, todo encajaba. Rápidamente se apresuraron a advertirle a la reina. Los cuatro se montaron en Sylphid, el dragón de viento de Tabasa, para dirigirse al palacio real. Una hora después de la medianoche, llegaron, pero entendieron que su mal presagio era cierto. Los guardias estaban en pánico y casi les echan de no ser que Luis utilizó el permiso real que le dio Henrietta para que el comandante tuviese que obedecerle. Él le explicó la situación. 2 horas atrás alguien secuestró a Henrietta y escapó a caballo. El escuadrón de grifos están siguiendo su pista. La ruta que tomó el captor era hacia el sur, en dirección hacia La Rochelle. No cabía duda de que Albion estaba detrás de esto. Volaron hacia el sur junto con el escuadrón de grifos y al poco rato dieron con los sospechosos. La velocidad del dragón de viento y grifos era superior a los caballos que montaban para escapar, por lo que los alcanzaron sin demora. La diferencia numérica era brutal, siendo los soldados de Tristane superiores a los enemigos. Conjuraron distintos hechizos que arrasaron por completo a aquel grupo. Bolas de fuego, cuchillas de viento, lanzas de hielo. Todo les cayó como una lluvia de balas que neutralizó a los caballos. Henrietta salió volando unos metros sin saber si resultó herida. Sin embargo, ante su presencia, los caballeros que debieron haber muerto por aquellas heridas fueron levantándose uno por uno, y tomaron por sorpresa a los caballeros de grifos que bajaron la guardia pensando que el enemigo fue vencido. El escuadrón entero fue mutilado por tornados arrojados por Wallace, quien lideraba el grupo. Asistió a Henrietta, quien estaba horrorizada por la escena que presenció, pero nuevamente Wallace le sugestionó con menciones al pasado y el juramento que alguna vez ellos hicieron. Henrietta estaba muy inestable. Hundida en la confusión, dolor y alegría, la reina finalmente cedió a sus más profundos deseos, ser feliz con Wallace. Cuando Saito y los demás llegaron al lugar donde el escuadrón de grifos pereció, y apenas lograron encontrar a un sobreviviente, fueron emboscados por Wallace y los demás caballeros revividos por el anillo de Anbari. Kiruka y Tabasa se colocaron en posición defensiva, mientras que para sorpresa de Saito y Luis, la presencia del príncipe que vieron morir en Albion les heló la sangre. Intentaron convencer a Henrietta de que se alejase, contándole todo lo que sabían sobre la identidad falsa de Wallace, así también como el poder del anillo, pero Henrietta se negó. Ella, desde sus entrañas, escupió la tristeza que le torturaba. Supo, desde el primer momento en que vio a Wallace en su habitación, que todo era una mentira. Era imposible que un muerto volviese a la vida. Incluso cuando le besó, ella lo sabía. Todo este tiempo la reina simplemente decidió creer esa mentira. Se aferró a su juramento y dejó de pensar, ocultándose en sus sentimientos de un mundo donde su amado ya no existía.
Saito estaba conmovido por las palabras de Henrietta, pero encontraba necesario exigirle a Henrietta que comprenda que no estaba pensando claramente. Ella le ordenó que se largue, y Saito sentenció la charla negándose nuevamente. La pareja de Wallace y Henrietta unieron sus hechizos de agua y viento para atacar al grupo de Saito con magia hexagonal de ambos elementos. Esta era una clase de magia que solo miembros de la familia real eran capaces de ejecutar. Un viento que se convertiría en un tornado, y un agua que golpearía con la fuerza de un tsunami. Este era el poder de la trágica pareja. Kiruke no fue rival para Wallace, y Tabasa con dificultad mantenía el ritmo del combate apenas. Wallace y Henrietta estaban formando un tornado de agua que arrasaría todo a su paso. El panorama era desfavorecedor. Pero Delfinger reaccionó y rápidamente le dijo a Luis que abriera el libro de oraciones del fundador. Luis le hizo caso, y se encontró con un nuevo hechizo, uno llamado Disipar Magia. Entonces, la maga empezó a leer el lenguaje antiguo, y tal como la última vez, el tiempo que le tomaría conjurarlo era demasiado. Ahora Delfinger se dirigió a Saito, y espabilando al familiar, le indicó: «Lo has entendido, Gandalf. Tu trabajo no es atacar al enemigo, sino defender a tu amo mientras recita los hechizos. Este es tu único trabajo. Ganaste el valor mientras escuchaste el hechizo de tu maestro. Tu rostro se enrojece, quieres reírte en voz alta, tu pulso se acelera por completo». Kiruke y Tabasa comprendieron que ellas estorbarían en el combate, por lo que le dejaron el trabajo a Saito. Y Saito, reuniendo un calor inmenso en su interior, pronunció: «Soy el familiar del vacío». Wallace y Henrietta dispararon entonces aquel tornado de agua, el cual voló directo hacia Saito y los demás. Era como un castillo de agua que se remolinaba brutalmente. Saito sostuvo a Delfinger y corrió hacia el tornado incrustando la espada en el núcleo del encantamiento. Él estaba siendo tragado, pero se mantuvo firme. No iba por nada a abandonar el rol que le fue asignado. Debía proteger a Luis. El dolor se expandió por todo su cuerpo. El agua le estaba desgarrando la piel. Sin embargo, él lo soportó. Sus uñas fueron arrancadas, sus tímpanos fueron desgarrados, sus párpados fueron cortados. Un agudo sufrimiento corrió a través de sus ojos. Él no podía respirar. El brazo derecho soltó la espada cuando las articulaciones fueron cortadas. Delfinger fue tragado por el agua. En ese momento, Luis finalizó el hechizo, y Saito fue capaz de sentirlo. El familiar perdió las fuerzas y se derrumbó en el suelo, siendo golpeado por la cascada de agua. Luis apuntó su varita y disparó el hechizo, Disipar Magia. Una luz brillante apareció. Esta luz golpeó el cuerpo de Wallace, quien cayó al suelo, y aunque Henrietta trató de correr hacia él, desmayó al haber consumido tanta fuerza de voluntad en aquel hechizo. El tornado desapareció como una pequeña brisa de verano. Cuando Henrietta se despertó, se encontró con el rostro de una preocupada Luis. Para la reina, todo parecía haber sido un simple sueño, una mentira. El gélido cuerpo de Wallace yaciendo junto a ella la devolvió a la realidad. Los cadáveres que fueron reanimados por el anillo Andvari perdieron esa vida falsa que les fue otorgada en cuanto Luis utilizó el hechizo del vacío, Disipar Magia. La pesadilla de Henrietta apenas comenzaba. Su arrebato de locura pasional le costó la vida a varias personas, e incluso hirió a su mejor amiga en el proceso. Ella no se sentía con el derecho de aferrarse a Wallace o ver a Luis a la cara. Intentó pedir su compasión, pero la maga del vacío, sin rabia en su rostro, simplemente le pidió que use su magia de agua para curar las terribles heridas de Saito. Ella lo hizo, pero nada podía quitarla de la vergüenza y culpa que sentía. Nadie le culpaba, todos eran conscientes que Henrietta fue presa de los engaños de la magia cruel del anillo. En su interior, todos culpaban al responsable intelectual de este humillante escenario, a Oliver Cromwell. Henrietta se acercó al cadáver de Wallace, como en un último intento de tocar a su amado. Allí, una voz le contestó. Era Wallace, una voz débil y deteriorada, pero era él. La luz de vida que debió desaparecer estaba apenas resplandeciendo. La explicación de este suceso podía deberse a varias razones. Quizás el hechizo del vacío de Luis encendió una chispa de vida en el príncipe. Sea la razón que sea, este era el último aliento del príncipe. Wallace abrió sus ojos y las heridas que recibió antes y fueron cerradas por la falsa vida, ahora sangraban. Henrietta trató de curarlo, pero fue inútil. La reina se lamentaba, pero Wallace expresó que tenía un último deseo que quería cumplir, por lo que Saito y los demás subieron con cuidado al moribundo príncipe en el dragón de viento, partiendo en dirección hacia el lago Ragdorian. En el lago, Wallace caminaba apoyándose en Henrietta. Ambos daban un paseo por la orilla. El cielo empezaba a aclararse, pues la mañana había llegado. Cada paso que daba, Wallace recordaba la primera vez que conoció a Henrietta. Ella solo asentía en silencio tratando de contener el llanto. Wallace continuó. Divagó en lo que hubiera sido de su vida si tan solo habría decidido quedarse con Henrietta, si tan solo lo hubiera elegido desde el principio. Y así, cada paso que daba, drenaba la poca vida que había en él. Henrietta entonces le preguntó por qué no lo hizo. El príncipe solo dijo que jamás podría hacerla feliz. La reina replicó, pero una vez más, el príncipe ignoró su reclamo. Simplemente le pidió que hicieran un nuevo juramento. La trágica escena estaba llegando a su fin, y ante las insistencias del príncipe, Henrietta aceptó, solo si él juraba por su parte, que le amaba. Henrietta entonces pronunció: «Juro olvidarte, Wallace, y también encontrar a alguien más para amar». Wallace le agradeció a Henrietta, ahora era su turno, y él le pidió que le llevase un poco más profundo en la orilla del lago. El sol matutino inundó de su brillo al lago ofreciendo una vista de fantasía. Cuando las piernas de ambos se empaparon de agua,
Henrietta le pidió a Wallace que realice el juramento que tan desesperadamente anhelaba. Sin embargo, Wallace ya había muerto. Henrietta empezó a recordar con una inesperada calma todos los momentos y sucesos que ocurrieron para que llegara hasta ese punto, y en su inmenso dolor simplemente dijo: «¡Qué horrible eres!». Henrietta colocó el cuerpo de Wallace en el agua y conjuró un hechizo para que el lago lentamente se lleve el cuerpo de su amado a las profundidades. Ella se quedó allí, en el mismo lugar, observando la transparente agua, siguiendo a un difunto Wallace que poco a poco se hundía. Incluso cuando el cuerpo de Wallace desapareció, Henrietta siguió observando. Incluso después de que ella no pudo ver más a Wallace, Henrietta permaneció en su lugar. Incluso cuando la superficie del lago reflejaba la luz del sol, Henrietta continuaba mirando hacia la eternidad. Kaze fuku yoru ni 水の誓いを。Vaya, finalmente hemos llegado hasta el volumen número 4. Como se habrán podido dar cuenta, este volumen contenía más relleno que los otros. Bueno, decir relleno es bastante excesivo, realmente eran situaciones bastante tipo Slave of Light, días de escuela, ustedes saben. Y este será también el volumen en el que el desarrollo de personajes de Henrietta va a tener un impacto bastante brutal para lo que se viene en la historia. Antes de terminar, quisiera mandar un saludo especial y agradecimiento a Juan Kert, a Juan Nicolás Mesillo, a Lucas Molina, a Luis Medina, a Giancarlo Vázquez, a Eric Pérez, a Tavo Ramos, a Alexander Herbert, a Manuel Mejía, a Quique Ale y a Félix García. Y en general a todos ustedes que han comentado, le han dado like y se han suscrito a mi canal. Realmente me gustaría mencionarlos a todos, pero ya se me haría una despedida bastante larga, así que será para la próxima. En todo caso, si te gustó el video, machaca ese botón de like y apóyame, pues así YouTube va a recomendar más mi trabajo. Suscríbete y activa la campanita para que puedas visualizar más contenido. Si tienes una observación, opinión o lo que sea que quieras decir, siéntete libre de colocarla aquí abajito en la caja de comentarios. Me gusta mucho leer sus opiniones y conversar con todos ustedes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Me despido, les ha hablado Rayfit y hasta otra.